si hay algo que vamos a encontrar en la palabra, es que a veces hay libertad que nos ofrecen, que no es libertad, y hay paz que no es paz. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. Sabes que yo soy consumidor de miel, ya hace muchos años que empecé a tomar las cosas con miel, fui dejando el azúcar, los edulcorantes, y comencé a probar la miel, me gustó, y como me gustan las cosas dulces, fui reemplazando todo el azúcar por esa miel. Pero un día iba a comprar la miel acá cerquita de mi casa, y mi esposa agarra y me dice, viste que lo que estás tomando no es miel. Entonces me quedo pensando, claro, uno a veces no le presta atención a las etiquetas, lee miel, yo leía miel, y bueno, yo compraba, y hasta era sólida, y no todo lo que dicen que es bueno que tiene que tener la miel. Y resulta que, claro, cuando vos lees bien la etiqueta, te dice que es un producto a base de miel. O sea, tiene algo de miel, pero después tiene un montón de otros compuestos que simulan bastante el gusto de la miel, pero no es 100% pura. Y así hoy en día nos encontramos con muchos alimentos. Nos pasa muchas veces con el café, que no es realmente café, sino que son alimentos a base de café. Incluso está sucediendo con la leche también. No es leche, sino que son alimentos a base de leche. Y así están saliendo un montón de cosas. Esto tiene que ver un poco con la palabra. Justamente cuando estoy pensando en que hay libertad que no es libertad, y hay paz que no es la verdadera paz, hay un pasaje en los evangelios donde Jesús se encuentra con discípulos que hacía poquito habían empezado a seguir sus caminos, y dice la Escritura en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos les contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. A ver, a ellos no les cayó muy bien las palabras de Jesús. A pesar de que habían creído y eran parte de la gente que les seguía, no les molestó un poco eso de que tenían que conocer la verdadera libertad, ¿no? Entonces él les dice más adelante en el versículo 36, dice, así que si el Hijo os liberta, que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libre. En otra versión de la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, que lo que está queriendo dejar en claro Jesús, que uno necesita una verdadera libertad. Esto me hace pensar lo que te decía antes, que a veces lo que nosotros creemos que es algo en realidad no es, ¿no? En realidad lo que nosotros pensamos que tal vez es la verdadera libertad, no es la verdadera libertad. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es muy fuerte lo que está Jesús diciendo, porque la verdad no es un argumento. La verdad no es una posición acerca de algo. Lo que me está diciendo acá, que la verdad es una persona. Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que Jesucristo se define como
la verdad. Esto es muy fuerte, porque nosotros normalmente pensamos que la verdad es algo que nosotros afirmamos porque hemos escuchado, porque definimos que esto es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, ¿no? Y también encuentro en Juan capítulo 14, versículo 27, y ahora vamos a unir los puntos. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De la misma manera que al principio le decía, hay libertad, que no es libertad, hay paz, que no es paz, acá Jesús les está diciendo que hay paz que el mundo ofrece. Dice, la paz que yo te dejo es una paz que no te la doy como el mundo te la da. O sea, de la misma manera sucede, que sucede con la libertad, sucede con la paz. Y Jesús dice, yo también, yo te doy la paz, pero no te la voy a dar como te la da el mundo. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto de la paz que te da el mundo? Cuando está hablando del mundo, Jesús se está refiriendo al sistema de creencias y de valores de la sociedad en la que nosotros vivimos. Esa sociedad en la que nosotros nos movemos muchas veces nos hace creer que yo puedo obtener la paz de alguna forma. Tal vez con, no sé, con dinero, obteniendo recursos, tal vez comprándome, no sé, una propiedad que me haga sentir más seguro. Tal vez hay personas que piensan que porque tienen muchos contactos, están tranquilos que sea lo que sea que les pueden pasar, ellos pueden recurrir a los contactos y esos contactos, ese movimiento al cual la persona está acostumbrada le trae cierta paz, tal vez la seguridad económica, como te lo decía antes, tal vez si yo estoy con cierta persona, o sea, eso me va a traer paz. Si consigo que tal persona me ame, si consigo que tal persona me quiera, puede ser un hombre, una mujer, ¿no? Que vos digas, bueno, si él me quiere, yo voy a sentir paz, yo me voy a sentir seguro con el amor que la otra persona me da. Tal vez algunos están esperando la paz en un ascenso en su trabajo. Dicen, no, si yo consigo esta posición, si yo tengo la posibilidad de avanzar en mi trabajo, entonces eso a mí me va a dar tranquilidad. Voy a poder hacer cosas que antes no hacía. Muchas veces, por ahí lo podemos llevar incluso hoy en día hasta el terreno de la medicina, ¿no? Uy, si yo tengo una buena obra social, entonces si sucede algo, ¿no? La verdad es que Jesús entiende que hay muchas cosas en las que nosotros depositamos nuestra confianza, esperando recibir esa paz, y que puede ser que eso no nos termine trayendo paz. Por ejemplo, si pensamos en la economía, lo vemos hoy, lo inestable que está la economía en el mundo entero. Hay personas que tal vez durante toda su vida han estado ahorrando y hoy se están gastando todos sus ahorros. Pero esto no solamente es hoy, esto ha sido a lo largo de la historia, de gente que ha confiado su futuro, ¿no? Y se ha quedado tranquilo porque dijo, bueno, yo trabajé durante toda mi vida, bueno, en esta etapa de mi vida voy a empezar a disfrutar. Y la verdad es que, no sé, la salud le jugó una mala pasada y vino una enfermedad y se enfermó gravemente y no encuentra una salida. Entonces vos decís, la economía es inestable, la salud es impredecible, las personas, confiar en las personas son cambiantes. De repente el amigo que hoy es tu amigo, por ahí dentro de 10 años ya no es más tu amigo. Incluso tal vez estás pensando en formar una pareja, en establecerte con alguien, y por ahí nosotros vemos hoy en día que personas que parecían que se juraban amor para toda su vida hace 5 años atrás, ni les digo aquellos que hacen 5 meses,
Hoy ya no se pueden ni ver, parece que fueron la peor persona que conocieron en el planeta. Entonces vos te das cuenta que en las relaciones tampoco hay paz. No podemos confiar en las relaciones. Entonces Jesús entiende que nosotros necesitamos una paz que no nos puede dar ni la posición económica, ni el estatus, ningún tipo de seguridad en esta tierra nos puede dar paz. Aunque nosotros hemos tratado de proveernos paz, el hombre, el ser humano, se ha tratado de proveer paz de un montón de lugares. Sin embargo, Jesús entiende que necesitamos una paz superior. Es más, Jesús ofrece una paz que no viene de afuera, no es una paz que vos puedas lograr por tus propios medios, no es una paz que vos puedas alcanzar porque vos te esforzaste y por tu pericia, por tu habilidad o por lo que conseguiste económicamente vos puedas alcanzar. No, Jesús lo que está diciendo es que Él nos quiere entregar una paz, pero no como la da el mundo, sino que es una paz que va a entrar en nuestro corazón. Es más, Jesús le dice justamente, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque el Señor sabe que el gran problema con nuestra paz es el temor, es la turbación. O sea, la paz de Jesús es una paz que puede enfrentar cualquier inestabilidad. O sea, no importa lo que suceda alrededor. Cristo quiere venir a tu vida y traerte la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También la Escritura define así la paz que Dios nos da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es algo que es inentendible. Nosotros no podemos llegar a comprender, pero cuando esa paz está en nosotros, nosotros podemos enfrentar todos nuestros temores y todas nuestras inestabilidades y salir adelante. Ahora, cuando leemos al comienzo de esta charla de Jesús con sus discípulos, Él les está planteando y les dice que el problema de la libertad es un problema del pecado. A ver, recordemos nuevamente, dice en el versículo 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. A ver, atención con esto, era gente que había creído, era gente que le seguía y que había creído. Eran hasta ahí simpatizantes, gente con esperanza, lo seguían a Jesús. Y Jesús les deja bien claro en algo. Le dice, deben permanecer en mi palabra, y si permanecen en mi palabra van a ser verdaderos discípulos. Y les dice, y conoceréis, o sea, como consecuencia de andar con Jesús y de permanecer con Jesús, le iban a conocer la verdad. Y la verdad los iba a hacer libres. Inmediatamente, cuando Jesús les dice, ustedes van a ser libres, ellos enseguida se hacen los cálculos mentales, miran y dicen, hey, nosotros no somos esclavos de nadie. No, nosotros podemos salir del país y entrar cuando nosotros queremos, nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos, podemos viajar, podemos salir, podemos comprar, podemos vender. No, a nosotros nadie nos tiene como esclavos. Pero Jesús le dice, a ver, no es una cuestión de esclavitud a nivel social, es una esclavitud interna la que nosotros muchas veces vivimos. Sí, es verdad, y nosotros podemos darnos cuenta en nuestras vidas que el pecado trae esclavitud. Vos fíjate, ¿la mentira esclaviza o no esclaviza? ¿El robo esclaviza o no esclaviza? El engaño, las personas que engañan, que están acostumbradas a engañar, ¿esclaviza o no esclaviza? Vos pensás que todas estas cosas no es que uno, el que roba una sola vez, el que miente una sola vez, o el que engaña una sola vez. En realidad, ese es el comienzo. Una vez mentiste y después comenzás a mentir para tapar la mentira que hiciste. Engañaste, entonces como el engaño hay que seguir ocultándolo y hay que mantenerlo, seguimos engañando en otras cosas. Eso entra en un circuito. De la misma manera te podría hablar del adulterio, de la misma manera te podría hablar de las adicciones, ¿no? Eso que vos probaste y vos decís, bueno, pero yo lo dejo cuando yo quiero.
El día que lo querés dejar te das cuenta que no podés. Eso significa que estás esclavizado. Y de la misma manera que alguien no puede dejar el alcohol, el cigarrillo o las drogas, tampoco puede dejar la mentira, tampoco puede dejar el adulterio, tampoco puede dejar el temor, tampoco puede dejar el miedo, tampoco puede dejar la ansiedad. O sea, todas esas cosas nos esclavizan. Entonces necesitamos que venga Cristo también para generar una libertad, no desde afuera, sino desde adentro. Por eso es importante que nosotros podamos pedirle a Jesús que entre a nuestras vidas, que entre a nuestro corazón. Dice Jesús, a los que habían creído tienen que permanecer en la palabra. O sea, que yo consigo libertad y paz mediante una relación diaria con Jesús. No solamente que yo voy a Jesús, obtengo lo que yo quiero y después ya está, soy libre. Puede ser que yo le pida a Dios que me ayude para poder abandonar una adicción. Y en el primer momento yo siento que hay una libertad en mi vida, porque muchas veces ha sucedido de gente que han sido libres del temor, libres de la depresión. Pero ¿qué pasó? Abandonaron a Jesús. Se enfriaron en su relación con Dios. Y lo que sucedió fue que nuevamente volvió a venir el temor. Nuevamente volvió a venir la ansiedad. Nuevamente vuelvo a caer en la adicción. Por eso Jesús dice, y claramente, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, mientras nosotros permanecemos, ¿qué significa esto? Que escuchamos la palabra, que escuchamos la palabra de Jesús, que creemos en las palabras de Jesús y que hacemos, que nos movilizamos por las palabras de Jesús. En la medida que nosotros permanecemos, es que vamos a ir encontrando libertad a esas ataduras. Atención, no te estoy hablando del genio de la lámpara, no. Jesús no es el genio de la lámpara. Jesús no es una religión a la que vos necesitas ir cuando solamente estás mal. Jesús viene a querer entrar en tu vida, entrar en tu casa y transformar toda tu vida y transformar todo lo que te rodea. Por eso necesitas aprender a desarrollar una relación de intimidad con Jesús.